esto que voy a contaros no se ha creído por nadie. En primer lugar, por su propia extrañeza. Y luego, por el lugar donde se produjeron los hechos. Un lugar que, sobre todo para el vulgo, parece constituir la antítesis de cualquier escenario siniestro, sobrenatural o simplemente misterioso. Sin embargo, quiero advertiros, debéis estar preparados. No porque pueda sucederos lo mismo, ya que nunca podrá ser lo mismo, sino para que seáis conscientes al menos de que a veces, aunque parezca del todo punto inverosímil, por más extraño y absurdo que resulte, nos acechan, nos están acechando incomprensibles, milenarios y descomunales peligros. Hay que saberlo, hay que saberlo. Oye, Luque, vete preparando el parte para las 8. No te olvides de la navegación costera. Descuida, estoy en ello. Os estamos diciendo que a veces nos sorprenden extraños y desconocidos peligros. Los meteorólogos estamos comúnmente considerados como personas inofensivas que toman el pulso a la atmósfera, que emiten sus predicciones sobre el tiempo, las más de las veces acertadas, las menos erradas, pese a lo que divulgan los detractores, y que jamás se meten en otras dificultades, ni muchísimo menos en cuestiones de magia negra, ni misterios arcaicos, ni pactos diabólicos. Un observatorio meteorológico suele ser, en cualquier caso, una comunidad tranquila, donde a veces se discute entre mapa y mapa, es simplemente sobre cuestiones comunes o banales y para pasar el rato. Precisamente nuestro observatorio, al mismo tiempo central, se halla situado en un lugar muy apacible, sobre una colina rodeada de pinares y no lejos de los edificios de los domingos de verano. No es raro ver a numerosas familias que vienen para celebrar en las inmediaciones una comida campestre con todo su rito. Y naturalmente, a nadie se le ocurrió jamás pensar que quizás en algún tiempo pasado esta colina hubiera sido utilizada para otra clase de fines. Adiós, Luque. Yo me marcho. Adiós, adiós, hasta mañana. Que tengas buen servicio. Gracias, adiós. He de deciros que aquellos extraños e infaustos acontecimientos dieron comienzo poco después de que acabara una larga temporada de lluvias especialmente fuertes. Intensas precipitaciones, decimos nosotros. Y como consecuencia de aquello, la rotonda de asfalto que rodeaba el edificio de los se hallaba encharcada, como recién lavado. Y en algunos lugares de la colina se habían producido corrimientos de tierra que en algunos momentos pudieran ser peligrosos. Fermín Polo, el observador de meteorología, y yo mismo, que habíamos bajado a despedir hasta su coche a nuestra compañera Beatriz, que acudía como cada noche a su charla de televisión, recorríamos la zona de los corrimientos más por curiosidad que por otro motivo, cuando él, Fermín, quitándose de la boca su eterna pipa después de advertir algo, me dijo: Oye, ¿has visto eso? Ignoraba a qué podía referirse todavía en aquellos instantes, aunque estábamos ante uno de los grandes corrimientos, y al asomarme pude ver en efecto como en la gran oquedad que había quedado al descubierto algo, un extraño objeto. Una roca, una piedra, ¿no? Y sí, oye, sea lo que sea, está cubierto de barro. ¿No ves? Tiene como forma cuadrada. Y si te fijas bien, parece que brilla incluso. Es una caja. ¿Una caja? ¿Estás seguro? Diría más todavía, es una caja de metal o de hierro. Ya había despertado toda nuestra curiosidad y descendíamos el terraplén húmedo y resbaladizo, chapoteando con cierto peligro sobre el barro, cuando quise bromear con aquello. Y si es una caja enterrada, no me extrañaría que guardara un tesoro. ¿Sí? ¿Estás seguro? Claro, solo puede ser eso. No sin cierta dificultad llegamos al fondo, donde se encontraba el extraño objeto, y en efecto, después de quitarle el barro que le cubría por completo, descubrimos que se trataba de una caja, más bien un cofre de metal antiguo y oxidado. En cualquier caso, parecía algo realmente valioso. Me llamó la atención aquella inscripción, las letras que aparecían grabadas en la tapa superior, que aunque ininteligibles en aquellos momentos, parecían del alfabeto griego. Oye, esto tiene que tener un gran valor. Oh, ya lo creo, por lo menos arqueológico. Incluso puede que se trate de un tesoro. ¡Claro! ¡Es un tesoro! Y puede ser que haya muchas más cosas enterradas aquí abajo. ¡Por supuesto! Nunca pude imaginar lo terriblemente acertada que sería aquella aseveración tan anodina, que todo solo tenía un carácter superficial y ligero. Y vamos a comprobar, en efecto, las horripilantes cosas que estaban enterradas allí abajo, en el subsuelo del observatorio. Bueno,
Habrá que abrirla. Habrá que intentarlo por lo menos. Vamos a ver. Pero no resultó nada sencillo abrir aquel extraordinario objeto. Mientras lo intentábamos, en nuestra imaginación veíamos 100 distintas variantes de lo que podríamos descubrir allí dentro. Naturalmente siempre se asocia un hallazgo semejante a viejas monedas, a piedras preciosas, a determinadas joyas, o incluso a misteriosos documentos o papiros. Fue verdaderamente laborioso y esforzado el intento de abrirlo. El óxido había fundido por completo las dos partes del cofre y los ancestrales goznes estaban deteriorados por efecto del tiempo. Pese a todo, finalmente, nuestro empeño se vio compensado. ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! Cuidado, ten mucho cuidado. ¿De qué tienes miedo? No sé, pero estas cosas a mí me dan mucho respeto. Aunque no me parecía absolutamente necesario, quizá influenciado por los miedos de mi compañero, traté de abrir el cofre despacio. Muy despacio. Y el contenido, que estaba envuelto de óxido y de un extraño líquido solidificado y verduzco descompuesto por efecto del tiempo y de aspecto asqueroso, nos sorprendió a los dos del mismo modo. Una flauta. Efectivamente, se trataba de un curioso instrumento de barro cocido, compuesto por 7 tubos de diferentes tamaños. Y misteriosamente el artefacto, que era sin duda muy antiguo, parecía conservarse limpio y en perfecto estado, preservado por aquel contenido maloliente y descompuesto. Es una flauta, en efecto. Qué raro. Creo que esto se le llama caramillo o algo parecido. Lo cogí entre mis manos y lo estuve observando con el mayor interés y detenimiento. ¿Qué antigüedad crees que puede tener? Sí, bueno, no lo sé. Pero el cofre por lo menos pertenece a los griegos. ¿Sonará todavía? En ese momento justo Fermín, mi compañero, me lo arrancó de las manos y, limpiando cuidadosamente la múltiple embocadura, hizo el intento de aproximarse el misterioso artefacto hasta sus labios. ¿Funciona? Funciona. Cada tubo debe representar una nota, como es lógico. Y en ese mismo instante dio comienzo el primer misterio. No recordaba haber escuchado jamás nada parecido, y tampoco tan bello. Pese a mi gran sorpresa, no quise interrumpirle. Seguí escuchando. Debía seguir escuchando aquello. Y él continuó sin mostrar ningún esfuerzo hasta que retiró la vetusta flauta de sus labios. Oye, ¿dónde has aprendido a tocar eso? Yo no sé. Estaba más sorprendido que yo mismo. Al parecer, ni siquiera había sido consciente de lo que en verdad había estado interpretando. Sí, esa música que estabas tocando era algo espléndido. ¡Espléndido! Yo lo he tocado. Nunca había tenido entre mis manos un instrumento semejante. Simplemente he soplado. Estaba probando, recorriendo la escala. Pues ha sido algo extraordinario. Te digo en verdad que ha sido realmente extraordinario. No pudimos hacer otra cosa que seguir mirando con absoluta perplejidad aquel misterioso instrumento, que al parecer generaba su propia música desde dentro con solo soplarlo. ¿Has oído? ¿Qué ha sido eso? No sé. Es como si prosiguieran los corrimientos. No es posible. Ya ha terminado todo. Si continuara ese efecto, podría derrumbarse todo el edificio del observatorio. Todavía tendrá que estar haciendo su efecto interior el agua que ha caído. Esta colina debe estar hecha una criba. Lo fácil es que la Tierra siga moviéndose en todas direcciones. Quizás esa música haya despertado algún monstruo subterráneo, algo así como un morlo de Wells. Anda, vamos. Después, en algún momento, me arrepentí de haberme burlado de aquel modo, porque aquellas palabras iban a resultar en cierta manera reales, aunque no en el sentido que yo les di. Puedo prometéroslo. Sin ni siquiera pactarlo, era como si nos hubiéramos repartido el botín. Él se quedó con aquel extraordinario instrumento y yo me sentí muy satisfecho de llevar entre mis manos el cofre con la inscripción en griego. Bueno, tendremos que entrar, se nos va a hacer tarde. Cruzamos la zona de pinos
Y habíamos rebasado ya la escalera exterior del edificio central cuando de algún lejano sitio de la colina, pero inundándolo todo, escuchamos aquel grito. Un alarido. Algo espantoso. Los dos quedamos paralizados. ¿Qué diablos ha sido eso? No sé. De inmediato, cuando solo quedaba en el aire el eco de aquel estremecedor y espantoso grito, comenzamos a escuchar el ruido de nuestros compañeros, unos abriendo puertas o ventanas, otros saliendo hasta el pasillo o el vestíbulo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Habéis oído eso? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido eso? Ha sido ahí fuera. No eran muchas las personas que trabajaban en aquellos momentos dentro del observatorio, pero todas se habían visto conmocionadas por tan extraordinarios y espeluznantes alaridos. Finalmente todos estábamos concentrados en el hall del edificio y la ordenanza se mostraba poco menos que enloquecido o histérico. Ha sido como si hubieran matado o malherido a alguien. No exagere, Damián. No, pues ¿qué ha sido? Ninguna criatura viviente hubiera podido lanzar ese grito. Son los corrimientos. Y ha tenido que producirse algún eco. La colina entera debe estar levantada en estos momentos. Corremos el riesgo de hundirnos. Quizá haya sido la broma de cualquier estudiante de los colegios mayores que están ahí al lado. Es como si se tratara de alguna gamberrada. Unos lamentos provocados con un megáfono, por ejemplo. Sí, pues esperemos que no se repita. Confieso que me han dado un susto de muerte. Prácticamente en eso quedó todo. Volvimos todos a nuestros puestos dentro del edificio del observatorio. No sé por qué extraña razón yo tuve la sospecha ya entonces de que los objetos encontrados no eran del todo ajenos a los acontecimientos que se habían producido. Deseché, sin embargo, la idea al advertir que nada más sucedió hasta el momento de marcharnos. Entonces le dije a Fermín, mi compañero: Estoy convencido de que ese objeto, así como el cofre, son algo de mucho valor. Conozco a un especialista en arqueología griega y romana. ¿Quieres que le enseñe la flauta y la caja? Él podrá descifrar la inscripción de la tapa. Pero creo que para eso no necesitas la flauta. Me gustaría tenerla conmigo. Puedes hacer lo mismo con ese cofre. Tiene algo que me atrae este caramillo. Y me gustaría seguir practicando. Recogimos todo. Se producía el relevo y llegaban los del servicio nocturno. Abajo nos encontramos con un reducido grupo, muy alterado, y todos parecían estar muy preocupados o nerviosos. Entre los más alterados estaban Fang, el ayudante aeronáutico, y el meteorólogo predictor principal de servicio, que aquella noche era el doctor Castellano, uno de los más veteranos del cuerpo. El doctor parecía muy preocupado por su perro, un pastor inglés, que tenía un nombre muy aristocrático, Lord Byron. Calla. Le digo que ha sido como un animal muy grande. Si no pareciera extraño, juraría que era un vacuno. Como aquí dentro. Que sí, una vaca, un buey, algo muy grande. Y que atravesaba la zona de los pinos con movimientos pesados y lentos. No lo entiendo. Pero Lord Byron se ha asustado. En efecto, aquella reacción de Lord Byron era normal por completo. No era un perro miedoso. Por el contrario, en circunstancias semejantes hubiera salido en persecución de cualquier cosa u objeto, tirando incluso a su dueño. Y sin embargo, se mostraba asustado, tratando de esconder la cabeza entre las piernas del doctor Castellano. Seguramente en aquellos momentos fue cuando de nuevo volví a tomar conciencia de que los extraños y misteriosos acontecimientos tenían mucho que ver precisamente con nuestro hallazgo, por lo que decidí no marcharme aquella noche y seguir atento al curso de lo que iba a suceder luego. El propio doctor Castellano dio aquello por terminado. Bueno, vamos a reincorporarnos todos al servicio. Y usted, Damián, si vuelve a ver algo que le parezca extraño, llámeme a la sala de análisis. Buenas noches. Vamos, Byron. Nunca ha resultado extraño que uno de nosotros duplicara las horas de servicio. A veces constituye una práctica habitual entre los meteorólogos. Llegó un momento en que pensé que estaba perdiendo el tiempo porque la noche transcurría de forma habitual, con su proceso lógico. Era ya avanzada la madrugada, en la hora de mayor oscuridad que precede al alba, como nosotros decimos, cuando se produjo el más extraordinario de los acontecimientos misteriosos que habían dado comienzo la tarde anterior, cuando localizamos tan insólito, sorprendente objeto. Quizá me hallaba adormilado cuando me pareció percibir de la sala de análisis
Un rumor de gritos y portazos, de movimientos precipitados, que me despabiló de forma fulminante y me sentí sobresaltado. ¡Pasa, Luca, pasa! ¿Qué ha sucedido? Esther, la más joven de las observadoras, estaba sentada en uno de los sillones de la sala, visiblemente asustada, mientras una compañera y otros componentes del equipo, entre ellos el doctor Castellano, la máxima autoridad en aquellos momentos, intentaban tranquilizarla y que explicara con detalle lo que había sucedido. Ella lo hacía con dificultad todavía, víctima del pánico. Iba hacia la caseta de instrumentos, como las noches que me toca ese servicio. Como todos sabéis, está oscuro y solitario, pero yo no tengo ningún miedo, jamás he tenido. Pero cuando iba a entrar en la caseta, me pareció que algo como una rama me tocaba en el hombro. Pensé que era una rama, sí, pero no era una rama. Fue entonces cuando lo toqué. Toqué una mano, una manaza. No supe por qué tenía dedos muy velludos. De verdad horrible, gigantesco. ¿Te amenazaba? No le di tiempo. Cuando me volví, me encontré con algo espantoso. Una cara descomunal, gigante como su gran tamaño. Y unos ojos fosforescentes o iluminados, pero rojos. Horrible, horrible. Si no rierais, diría que se trataba del mismísimo diablo. Sí, esa imagen que todos tenemos del diablo. ¿Y qué te dijo? No, nada. Cuando grité, pareció asustarse. Yo entonces salí corriendo. Ha sido el momento en que he llegado. Pero aún me pareció verle huir entre la zona de los pinos con extrañas contorsiones, a grandes saltos. Terminado aquel confuso relato, todos quedamos en silencio, sobrecogidos, contemplándonos unos a otros. Decidimos entonces formar un grupo de exploración y nos armamos con los objetos que pudimos. El primer intento fue verdaderamente decidido. A ver, ¿cómo nos dividimos? Yo creo que debemos ir todos juntos. No tenemos por qué dividir. Eso parece acertado. Avanzamos por la colina, buscando cualquier rastro. Apenas nos alumbrábamos con 2 linternas y tratábamos de ir todos apiñados. Fue en ese instante cuando lo escuchamos. ¿Has escuchado? Sí. Yo ya lo había escuchado. Esta tarde mismo. Señores, yo lo sigo. ¿Aquí dentro tenemos algo? No parece que eso provenga de ningún ser humano. ¿De qué entonces? Aunque parezca infantil, Esther ha hablado de una imagen gigantesca y con aspecto de diablo. Debo proponer entonces, como la autoridad superior que soy del centro en estos momentos, que llamemos a la policía. Y hasta que lleguen, nadie abandonará el edificio. Las horas de espera fueron temerosas. Estábamos sinceramente aterrorizados. Y eso hizo que cuando llegó el coche patrulla, los agentes se entregaran con todo cuidado a escudriñar todos los rincones del observatorio, pasando el pinar, como ellos dicen, a peine fino. Pero nada encontraron. Tan solo uno de los agentes insistía en haber encontrado sobre el barro lo que a él le parecían huellas de pezuña de algún animal de gran tamaño. Se nos aconsejó que no saliéramos al exterior por el momento. Cuando llegó el relevo de la mañana y ya la luz del sol lo alegraba todo, parecía vencida la situación general de pánico. Directamente me fui a ver a mi amigo Héctor a su estudio, llevando debajo del brazo, aunque bien camuflado, el cofre que el día anterior había descubierto. Él lo miraba ahora con un interés inusitado. Es, desde luego, griego. Griego alejandrino. ¿Dónde dices que lo has encontrado? En la colina, junto al observatorio. Pero yo no sabía que los griegos hubieran llegado nunca hasta aquí. Los griegos propiamente dichos no, pero sí los romanos.
Y en los tiempos de la decadencia romana, el griego alejandrino era muy utilizado en los ritos de brujería y magia negra. ¿Has dicho magia negra? Este estuche bien puede ser un objeto mágico. Una especie de talismán. Contenía algo. No sé por qué había olvidado citar la flauta que dentro habíamos encontrado. Pero al fin se la describí. E incluso traté de explicarle la música que mi compañero Fermín había logrado arrancar de ella sin que antes jamás hubiera conocido nada parecido. Sí, todo concuerda. Se trata de la siringa, la flauta de 7 tubos propia del dios Pan. Si bien corrientemente era de caña y no de barro. Luego, regidor de los placeres tenebrosos, sabio develador de lo desconocido, poderoso músico de extrañas melodías, nosotros te invocamos. Eso pone. Exactamente eso. Es con toda claridad una invocación al dios Pan. ¿El dios Pan? Pero yo lo tenía por una deidad amistosa que, según se cuenta, tocaba la flauta por los bosques y perseguía a las ninfas con sus amigos, los sátiros, los faunos y no sé, los egipanes. Pero todo ello no deja de ser una interpretación posterior. El dios Pan es una divinidad muy antigua, anterior a las mitologías griega y romana. Los griegos lo identificaron con ese ser alegre y danzarín, quizás engañados por la flauta, que era su principal atributo. Incluso le inventaron diversas genealogías, una de ellas haciéndole fruto nada menos que de los amores culpables de la fiel Penélope con alguno de los pretendientes. Luego, cuando los romanos unificaron la mitología griega con la propia, se le identificó con divinidades campestres italianas como Fauno y Silvano. Estaba maravillado, como siempre, escuchando y comprobando la erudición de mi amigo, que se había metido ya de lleno en la verdadera historia no solo de aquel objeto, sino con todo lo que era capaz de relacionarlo. Y aún siguió. Pero no. Pan es muy anterior a todo eso. Puede que proceda de Egipto e incluso de alguna civilización perdida anterior a la del Nilo. Su mismo nombre en griego primitivo es inquietante. Pan. El todo. La totalidad. En un principio se le tuvo por un dios extraño y tenebroso, muy alejado del luminoso panteón olímpico. De su nombre, no sé si lo sabrás, deriva el término pánico, en el sentido de terror absoluto y total, incontrolado. Y se decía también que Pan era capaz de poner en fuga ejércitos enteros tan solo con su voz, emitiendo unos gritos terroríficos. ¿Cómo has dicho? Gritos. Gritos terroríficos. Sí, el dios Pan podía lanzar gritos tan terribles que ponían en fuga a los guerreros más valientes. Los griegos narraban que en cierta ocasión hizo huir a los mismos titanes, soplando en un caracol, o según otra versión, con su propia voz. Muchas sectas mágicas actuales tienen a Pan por un ser diabólico, que puede ser conjurado para otorgar poderes tenebrosos a sus invocantes. ¿Tú has leído The Great God Pan de Arthur Machen? No lo he leído. Pues precisamente en ese libro se expresa la maldición que puede caer sobre una persona y su descendencia merced al solo contacto con el dios Pan. En realidad la idea viene de muy antiguo. Ya has visto aquí las frases invocadoras que alguien grabó en este mismo cofre hace por lo menos 1,5 millones de años. A Pan se le tiene por soberano de un mundo de maldad, violencia y tinieblas, coexistente a la vez con el nuestro. Un mundo donde todo es bestial, instintivo, perverso. Incluso se cree que el americano Lovecraft se inspiró en su culto para idear los monstruosos panteones de los mitos de Cthulhu. Debí advertir que yo estaba completamente embobado, porque me alejaba de la historia justo en la proporción en que estaba recordando los momentos vividos el día anterior, así como tan extraordinarios fenómenos. Por eso añadió sin más elucubraciones. En resumen, un dios poco simpático, ¿no te parece? Pero en definitiva no se trata más que de una leyenda. Claro, una leyenda. Pero es que la flauta sonó, ¿sabes? Cuando Fermín, mi compañero, la llevó hasta sus labios, extrajo una melodía y ni siquiera él era consciente de lo que estaba tocando. No deja de ser extraño. Y luego los gritos. No puede ser cierto. ¿Qué cosa? Dime. No tiene ningún sentido.
sé si hasta incluso un sentimiento ridículo de pudor, me impedía ser claro con mi viejo amigo, a pesar del esfuerzo supremo que había hecho para descifrarme aquello. Le agradecí entonces que me hubiera regalado su tiempo y su erudición y como compensación le dije que podría quedarse con aquel cofre prestado durante algún tiempo. Aproveché su sorpresa para salir de allí de inmediato. Y todavía al salir me dijo: en todo caso, trata de recuperar la cifra. No ya por lo que tenga de objeto valioso, quizá único, sino por los efectos que aún pudiera provocar después del tiempo. Ten en cuenta que si nos guiamos por la leyenda, es probable que posea algún encantamiento. ¿Encantamiento? ¿A qué tipo de encantamiento te refieres? No sé. No deja de ser un talismán en cualquier caso. Y es posible que sus poderes sean maléficos. Pero es completamente absurdo. Tú, tan evolucionado, no puedes creer en eso. Bueno, yo lo tendría en cuenta, por si acaso. Ya en la calle me arrepentí de haberme desprendido del valioso cofre, así como de haber abordado aquellos últimos datos, que solo despertaban inquietud, que me habían llevado a un estado de alteración poco común, que yo no conocía al menos. También es posible que el haber pasado la noche en vela y con aquella sobreexcitación que todos vivimos me hubiera afectado. Sin embargo, no estaba dispuesta a regresar a mi casa hasta no hablar con Fermín y saber qué otras cosas había advertido en aquel objeto musical, perteneciente a un dios ancestral y milenario. Fui caminando hasta su domicilio. ¿Qué? Hola, ¿se ha levantado Fermín? ¿Fermín? Pero si no ha venido en toda la noche. Me llamó diciendo que se quedaba de guardia en el observatorio precisamente contigo. ¿Ha pasado algo? Me acostumbro en el esfuerzo a reaccionar a tiempo. Quise improvisar algo, por no inquietar a Mercedes, pero confieso que en aquellos instantes no imaginaba que podía haber sucedido con mi compañero. Mentí diciendo que yo me había indispuesto y que pensé que él ya había regresado. Ya en la calle de nuevo, sentí como un extraño escalofrío se apoderaba de mi cuerpo. Por más esfuerzo que hiciera, no lograba imaginar qué había podido suceder con Fermín. Se había despedido de todos la noche anterior, mostrándome sus enormes deseos de practicar con aquel artilugio que con tanto entusiasmo le había atrapado. ¡Taxi! ¡Taxi! Me dirigí lo antes que pude al observatorio. Algo muy anormal habría sucedido, o Fermín hubiese partido en algún momento de la noche para comunicarme acaso lo que había descubierto, o bien los logros que había alcanzado con aquel misterioso y también maléfico instrumento. No hace falta que entre, aquí me quedo. Adiós. Nada más cruzar la gran verja de hierro, supe que lo que fuese estaba sucediendo justamente en aquellos momentos. Lo primero que advertí fue un fatídico, un siniestro silencio. Ni siquiera los pinos se movían. Era una calma artificial la que envolvía el amplio recinto del observatorio. Y a medida que me fui aproximando al edificio central, una melodía que reconocí inmediatamente fue inundándome los sentidos. Sería Fermín quien interpretaba con tanta destreza aquello. Estaba a punto de salir huyendo. Sin embargo, supe que tenía que afrontarlo, debía de hacerlo. Por eso corrí hacia las escaleras del edificio mientras aumentaban las notas exóticas de aquella siringa, la flauta del dios Pan, como había explicado mi amigo Héctor. ¡Damián! ¡Damián! Allí no estaba la ordenanza. El amplio vestíbulo aparecía completamente vacío y todo el edificio en absoluto silencio.
Tan solo las notas, aquellas notas provenientes de otro tiempo que parecían en efecto inundarlo todo. Adiviné lo que verdaderamente estaba sucediendo. La perversa divinidad del dios Pan, o bien su espíritu maligno y diabólico, se había apoderado del observatorio y todos eran víctimas de su terrible encantamiento. Pero tuve una acertada reacción. Eso fue lo que me libró a mí de caer en el mismo infierno. Como Ulises hiciera frente al embrujo de las sirenas, que le llamaban con sus cantos, asimismo me obturé yo los oídos. Y de momento el sonido de la sirena cesó para mí por completo. Avancé por los pasillos desiertos, cruzando de un lado a otro y abriendo y cerrando las puertas de todos los despachos, que estaban también desiertos. Pese a no escuchar la melodía que intuía fuera de mis oídos, notaba una rara vibración inmaterial que hacía vibrar todo mi cuerpo y mis nervios. La música estaba allí, se estaba produciendo con todo su misterioso y maligno encantamiento, aunque no pudiera dominarme a mí como seguramente lo había hecho con todos ellos. ¡Oh, champán de patas de cabra! ¡Dios del terror! ¡Señor de los mundos oscuros! ¡Donador del espanto! ¡Redentor de los placeres tenebrosos! ¡Sabio revelador de lo desconocido! ¡Poderoso músico de extrañas melodías! ¡Nosotros me invocamos! Un extraño rumor que no advertía gracias al taponamiento de mis oídos me llegaba desde algún sitio. Sí, imaginaba, sabía lo que estaba sucediendo. Y sabía ahora exactamente de dónde procedía todo aquello. Estaba frente a la puerta de la sala de análisis y ni siquiera antes de empujarla y abrirla vi más de lo que pude ver después de haberlo hecho. Empujé la puerta y entré de golpe. Sabio, revelador de lo desconocido. Exacto. Allí estaban todos, extrañamente arrodillados, de espaldas a mí, adorando a aquel que tocaba la flauta, que no era Fermín, como yo había imaginado. Era un animal, una bestia, y a ella estaban adorando. Ante mí, sin que nada se interrumpiera, apareció aquella monstruosidad a la que todos estaban adorando, que se hallaba al fondo de la sala, doblada las patas caprinas bajo sí, con la siringa en sus poderosas manos, de largas uñas puntiagudas y de color de ébano. Tenía que romper decididamente con aquello. ¡Debiazo! ¡Dios del pan! ¡Espíritu maligno! ¡Abandona este recinto! Pero pese a mi esfuerzo, no obtuve ningún resultado. Ni siquiera se movieron. Ni siquiera me miraron mis compañeros. Todo seguía exactamente lo mismo. Y ellos seguían cantando a coro, por completo abstraídos o poseídos. Tuve sin embargo tiempo de ver al diablo. Pude verlo pleno luz, con todo detalle, gracias a la claridad de los amplios ventanales registrados de la sala de análisis. Su frente astada, casi rozaba el techo, pese a seguir acurrucado. Y claramente sus rasgos anormales, sus orejas, terminadas en punta, su fibra barbilla, sus ojos crueles, diabólicos, cuando estos se fijaron en los míos, mientras la flauta continuaba adherida a su boca de demonio. De pronto, todo se hizo silencio. Con un solo movimiento, todos quienes estaban en la sala se movieron poniéndose en pie. Eran mis compañeros, mis amigos, pero ahora en sus ojos se reflejaba la misma crueldad de los de su amo. Me miraron, vi como todos me miraban al mismo tiempo y, sin más, avanzaron hacia mí como si hubieran recibido una orden superior a la que no podían desobedecer en ningún caso. Avanzaron todos hacia mí. Avanzaron. No sé por qué me tienen encerrado. Me están tratando. Quieren averiguar si en algo les he mentido.
Pero no les he mentido, se lo prometo, todo ha sido así, tal cual yo lo estoy contando. A veces suceden cosas misteriosas. Eso lo sabe bien mi buen amigo Héctor. Estoy esperando que llegue de un momento a otro. Él tiene que tener explicación, alguna explicación a tan insólitos acontecimientos. Cuidado, es peligroso. Muchas veces escucho eso mismo. Alguien que viene a verme, a mirarme, es interrumpido por otro que le advierte que yo soy peligroso. Yo no soy peligroso. Soy un ser absolutamente inofensivo. Debieran saberlo todos. ¿Es cierto lo que dicen de él? Sí, se cargó a todos sus compañeros. ¿Qué ha dicho? Oiga, ¿qué ha dicho? Peligroso, muy peligroso. No sé por qué me suceden las cosas que me están sucediendo. No quieren decirme nada, tan solo me observan. Me observan constantemente. Me están observando. Pero yo necesito que venga mi amigo Héctor y les explique a todos ellos quién es el Dios Pan. Mejor dicho, el diablo. Y lo que hizo con todos mis compañeros. Se los ganó para su causa. Eso es lo que hizo. Sí que nos acechan muchos peligros. Peligros que la mayoría de las veces desconocemos. Pero hay que estar preparado. Héctor se retrasa. Ya hace días que tenía que haber venido. Necesito su testimonio, toda su erudición, todo su conocimiento para que esta gente entienda de una vez lo que verdaderamente ha sucedido. Mientras tanto, gracias a este magnetófono, yo me hago la idea de que nada importante o sustancial ha cambiado, porque afortunadamente aún tengo grabadas, tengo registradas para siempre las voces de mis propios compañeros, de casi todos ellos. Y gracias a esto sigo viviendo exactamente las mismas cosas, o las mismas escenas placenteras que vivía en el observatorio, cada día. Oye, Luque, vete preparando el parte para las 8. No te olvides de la navegación costera. Sí, descuida, estoy en ello. Adiós, Luque. Yo me marcho. Adiós, hasta mañana. Que tengas buen servicio. Gracias, adiós. Oye, Luque, vete preparando el parte para las 8. No te olvides de la navegación costera. Descuida, estoy en ello. Adiós, Luque. Yo me marcho. Adiós, hasta mañana. Que tengas buen servicio. Gracias, adiós. Oye, Luque, vete preparando el parte para las 8. No te olvides de la navegación costera.